Vamos a continuar con esta primera carta de Juan, en el capítulo 2, del versículo 4 hasta culminar el capítulo. Y quiero leer estos primeros versículos del 4 al 6, donde dice: el que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y, ¿sabe? Juan en este momento se enfrentaba ante una lluvia de ideologías, ante una lluvia de filosofía que llegaba a la iglesia en este momento. Recapitulo, en este instante la iglesia ya no estaba en persecución, la iglesia ya no estaba huyendo ni estaba escondiéndose, la iglesia convivía con el pueblo y la iglesia tenía un peligro más grande, y así lo mencionan la mayoría de los autores, más grande que la misma persecución. Estaban en el peligro de adoptar todas las ideas que estaban fuera y que estaban entrando a la iglesia. Incluso algunas de esas ideas erróneas nacían de la misma iglesia. Entonces Juan se dedica a hablar de ello. Y el mensaje del día de hoy tiene como título: ¿qué es lo que verdaderamente amamos? Porque en este capítulo Juan se dedica a explicar dos cosas: qué es lo que debes amar y qué es lo que no debes amar, qué es lo que debes rechazar. Y vamos a hablar acerca de ello, y para eso voy a comenzar con una oración. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias porque me permites compartir tu palabra, Padre, y ruego, Señor, que seas solamente tú el que hable, Padre. Pon carbón encendido en mi boca, Señor, quema mis palabras y permite que lo que se hable sea solo lo tuyo, Señor. No me permitas hablar nada que esté fuera de ti. Sé tú, Padre, con mis hermanos, Padre, sé tú con cada uno de ellos y abre su entendimiento, Padre, abre su corazón, abre sus oídos y permíteles oír tu palabra, Señor. También, Padre, quiero poner en tus manos a nuestro pastor, Señor, que en ese momento está allá en Krill, Señor, que sé tú con él. Y también, Señor, úsalo grandemente en la predicación de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Cuando estaba preparando este tema, llegué a unas historias medio interesantes. Y una de esas historias que leía era sobre una iglesia, ya en mucho tiempo allá, por los 1800, 1700, algo así, en Europa. Y había un hermano ya grande de edad. Y sabes, después de cierta edad como que empiezan a llegar esos pensamientos de qué voy a hacer para que la gente me recuerde o qué legado voy a dejar. Y este hermano se propuso hacer un centro de reunión para la iglesia. Dijo: el templo en el que nos reunimos es muy pequeño, la gente a veces no cabe, es un poco incómodo, bueno, voy a construir algo más grande. Y se puso el hermano a hacerlo, todo como a escondidas para que fuera una sorpresa para ese día. Y cuando termina de hacerlo, invita a la iglesia a que vaya a ese lugar a reunirse. Llega a la iglesia ese domingo, ven el templo y todos quedan impresionados porque dicen: wow, qué detalle en las columnas, qué bonito se ve, qué bien quedó pintado, las bancas increíbles, y agradecen a este hermano. Pero como siempre, pues hay alguien ahí que es el fijón, ¿no? Y dice: oye, hermano, pues sí, pero no dejó ningún espacio para colocar lámparas. Digo, en ese tiempo pues eran lámparas así de aceite y eso, ¿no? ¿Y cómo vamos a alumbrar aquí cuando nos reunamos? Entonces la historia cuenta que este hermano saca una caja, saca lámparas y le entrega una a cada familia de la iglesia. Y le dice: bueno, alumbrar este templo es responsabilidad de ustedes. Cada domingo que una familia no esté aquí, no habrá una lámpara y ese sitio va a estar oscuro. Tómelo como usted quiera tomarlo. Pero creo que es importante eso. Cada uno de nosotros hacemos parte de la iglesia. Cada uno de nosotros hacemos parte de esa luz. Y voy a regresar a pasajes anteriores. En el versículo 7 del primer capítulo de Juan decía así: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es que estar en comunión los unos con los otros, hermano, es estar en la luz. Si no estamos en comunión, no estamos en la luz. Y Juan empieza a hablar de esto. Lo que voy a hablar a continuación es cómo debemos tener amor por la iglesia, cómo debemos tener amor los unos por nosotros, y cómo ese amor nos lleva a ser luz dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y cómo el no tener amor nos permite permanecer en la oscuridad. Cuando Juan escribe esto, les digo, estaba en un momento crucial de la iglesia. Ya no eran perseguidos. El cristiano vivía en un mundo malo y hostil, pero posee algo con lo que puede vencer al mundo. Y cuando llegue el fin inevitable del mundo, el cristiano estará salvo porque ya posee lo que le hace miembro de la nueva comunidad en la nueva edad. Juan comienza este capítulo hablando de lo que es conocer a Dios. En ese momento, los griegos tenían una idea de conocer a Dios meramente intelectual.
Y nosotros tenemos esa idea de que los griegos eran personas sabias, eran personas muy inteligentes, ¿no? Tenemos ahí a Sócrates o a Platón o a, no sé, póngale el nombre que usted quiera, Diógenes. Y los mencionamos y decimos, no, era gente que tenía ideas muy revolucionarias para la época, que era muy inteligente, que sabían, eran matemáticos, eran científicos, eran filósofos. Pero no necesariamente ese conocimiento intelectual los hacía ser alguien éticos. Por poner un ejemplo, no sé si escucha usted la historia de Diógenes, me parece que era un hombre que entendía que para no estar arraigado al mundo material tenía que desaparecer todo eso. A tal punto que cuenta la historia que Diógenes solo contaba con una manta, con lo que vestía, con un bastón y con un cuenco para beber agua. Y esas eran sus únicas pertenencias, él vivía en la calle. Y cuenta la historia que un día vio a un muchacho tomando agua del río con sus manos y dijo, entonces el cuenco no me sirve, y lo tiró. Y era conocido como, no, Diógenes muy sabio. Pero Diógenes hacía del baño en la calle. Y Diógenes hacía todas sus necesidades ahí enfrente de la gente. Y Diógenes trataba mal a la gente. Necesariamente tener un conocimiento intelectual no te hacía ser un ser ético. Y Juan se enfrenta contra eso, porque en la iglesia estaba entrando esa idea. Para conocer a Dios tienes que leer mucho, leer mucho, leer mucho. Y con que tengas el conocimiento, ya conoces a Dios, aunque eso no repercuta en tu vida. Por otro lado, habían otras religiones que estaban naciendo que te decían, no, es que el mucho conocimiento te embelece, pero si tienes una relación emocional, ahí conoces a Dios. Y esta gente decía, si yo siento en mi interior a eso que me mueve y ese fuego, entonces conozco a Dios. Aunque eso no sea un conocimiento racional, ni mucho menos me lleve a hacer algo práctico. Entonces Juan se encuentra en esto y por eso escribe estos versículos que vuelvo a leer. En el versículo 4 del capítulo 2 dice Juan, el que dice, yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El conocimiento de Dios viene no por la especulación humana ni por una experiencia exótica de emoción, sino por la propia revelación de Dios. El conocimiento de Dios se puede demostrar solamente por la obediencia y el conocimiento de Dios se puede ganar solamente mediante la obediencia. El nosotros obedecer, hermano, nos permite conocer y comprender más a Dios. Mencionaba ahorita Gema con los jóvenes de Jovac. El hecho de ir a esa comunidad, el hecho de ir a conocer la necesidad de esa gente, el hecho de ir a relacionarse con ellos, les permite conocer más a Dios. Y el conocer más a Dios, ¿qué es lo que ocasiona? Que quieras obedecerle todavía más. Es como algo recíproco. Usted y yo no podemos decir que conocemos a Dios si no le obedecemos. Seríamos unos mentirosos totales. No se trata de sentir bonito, que claro, que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y tenemos esa relación con Dios, sentimos una paz inexplicable, sentimos un amor que no tiene ninguna forma de compararse a lo que existe fuera. Pero no se queda solamente ahí, también se queda en una forma de vivir, en algo práctico. Y para saber que estamos en Dios, que estamos en Cristo, necesitamos amar lo que Él amó y rechazar lo que Él rechazó. Quiero leer Juan en el capítulo 13, invito ahí que me siga con su vista, en los versículos 34 y 35. A continuación Juan empieza a hablar de un mandamiento que ya había sido dado anteriormente y Jesús lo menciona aquí. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. En esto conoceremos que somos discípulos de Jesús, y en eso el mundo conocerá que somos sus discípulos, en que amemos como Él amaba. La intención de Juan no es crear una nueva doctrina, sino cimentar las bases ya establecidas. Y este versículo que acabo de mencionar de Jesús, Juan lo repite ahí en el versículo 7 de la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo, que es la palabra que han oído. Y empieza a hablar de esa comunión,
Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Eso están ahí de los versículos del 7 al 11. El sacrificio de Cristo nos permite vincularnos con los otros, y es un poco de lo que hablaba la vez pasada. Cristo vino a morir para sacarnos de esa oscuridad en la que estábamos, de esa soledad en la que nos encontrábamos. Una vez que usted y yo vemos la luz, podemos encontrar a otra gente que va en ese mismo camino y podemos apoyarnos los unos de los otros. Cuando no encontramos esa luz, cuando permanecemos en la oscuridad, simplemente vagamos sin saber a dónde vamos y vagamos sin saber quién nos acompaña. Y a veces da más miedo estar a oscuras y no saber quién está al lado. Porque decimos, ¿y si esa persona me va a hacer daño? ¿Y si esa persona me va a lastimar? ¿Y si esa persona no me va a caer bien? ¿Y si esa persona me va a odiar? Hermano, así es vivir en oscuridad, porque no sabemos quién está ahí. Pero cuando se hace la luz y podemos voltear y ver a esa persona y ver que no somos tan malos, pues cambia, ¿no? Cambia la situación. Y esa comunión es luz no solo para nosotros. Voy a leer también lo que dice Hechos en el capítulo 2, versículo 44 al 47. Y le invito por ahí que me acompañe con su vista. El versículo 44 al 47 de Hechos 2 dice así: Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y a mí me parece impresionante cómo la iglesia primitiva tenía esta comunión los unos con los otros. Y a veces es un poquito difícil tenerla en los días de hoy, ¿no? Porque estamos a lo mejor muy inmiscuidos en el trabajo y en que tengo que hacer otras cosas y ando corriendo y es entendible. No, la intención de esto no es decir, todos los días vamos a juntarnos a comer, no. Sino que demostremos ese amor. La iglesia se reunía y tenía comunión. Pero lo que más me impacta es lo que dice el versículo 45. Vendían todas sus propiedades y todos sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. La iglesia había llegado a una unión tan grande en la que decían, lo mío no es mío, es de todos. Y si mi hermano necesita algo, voy a darlo, voy a compartirle, voy a darle esa parte, porque somos uno mismo. Ese sacrificio de Cristo nos permite vincularnos. Y hermano, la única prueba palpable, la única prueba realmente visible de que una persona ha pasado de estar de tinieblas a la luz es el hecho de que pueda amar a sus hermanos. Lo único que nos diferencia a nosotros de la gente que está allá afuera y no conoce a Cristo es el poder amar a los hermanos. La gente de allá afuera podrá decir que ama, pero una vez que alguien lo ofende, una vez que alguien hace algo mal, una vez que no está de acuerdo con él, pues ya se acabó el amor. Una vez que no le puede sacar provecho, pues ya se acabó el amor. Pero nosotros no, hermano, nosotros nos amamos por el simple hecho de ser iglesia y ya. No necesitamos hacer algo extraordinario o ser personas fuera de serie para amarnos. Ayudar cuando es posible es una prueba tangible de ese amor. Y aquí en Hechos lo mencionaban y más adelante lo vuelven a mencionar. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Dice así: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad.
una vez más, eh, es impresionante cómo esta gente decía, ok, sí, no había nadie en la iglesia que necesitara algo. ¿Por qué? Porque si alguien necesitaba, rápido saltaba uno y decía, no, yo ya vendí tal propiedad y ahí te va el dinero para que te ayudes. Si alguien necesitaba algo, ahí estaba la iglesia para apoyar, estaba la iglesia ahí para dar. Y no, yo sé que no es algo fácil decir, no, pues es fácil dar dinero, pues a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Pero yo creo que es más fácil dar dinero que dar tiempo, que dar un abrazo, que dar una palabra de apoyo, que poner el oído ahí para escuchar a esta persona. Y eso también va adentro. El decir que no había nadie necesitado es que no había nadie necesitado tampoco de amor, no había nadie necesitado de compañía, no había nadie necesitado de una palabra de aliento. El ayudar cuando es posible es una prueba tangible de amor. Y a mí me encanta cómo la Biblia se interpreta a sí mismo. Si hablara de un solo pasaje, les dijera, no, Juan dice que hay que amarnos y ya, pues a lo mejor estaría sacándolo de contexto, pero toda la Biblia está repleta de estas historias donde podemos ver ese amor que tienen los hermanos unos con los otros. Y para poner otro ejemplo, voy a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del versículo del 1 al 5. Y aquí traigo mis apuntes porque traigo varios versículos. El versículo del 1 al 5 de este capítulo dice así: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en la iglesia de Macedonia. Macedonia, la iglesia que estaba en Macedonia en este momento estaba en una crisis económica y en una crisis interiglesia importante. No era como que tuvieran la oportunidad de poder servir y decir, sí, ahorita voy a mandar 20,000 pesos, que al cabo no pasa nada. No, estaban en un problema económico la ciudad de Macedonia en general y la iglesia. Y en ese punto, Pablo les agradece y les dice en el versículo 2: pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su libertad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esta iglesia, aun cuando no tenía la oportunidad de servir, sirvió. Aun cuando no tenía la oportunidad de dar, dio. Y si ayudar, cuando es posible, es una prueba tangible de amor, yo creo que cuando no es posible, es todavía más tangible. ¿Qué habría pensado el pueblo de Macedonia, que también estaba en problemas económicos, cuando vio la iglesia, que aún sin ellos tenerlo, lo estaba dando? ¿Cómo habrá sido ese testimonio para los demás? ¿Cómo habrá sido esa idea de decir, oye, la iglesia se despoja de sí por el simple hecho de que tiene amor? Pero esto va más allá, hermano. En el versículo 5 dice así: esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Cuando usted y yo ayudamos, cuando usted y yo servimos, no estamos haciendo lo primero a nuestro hermano, se lo estamos haciendo al Señor. Es un sacrificio para Dios, es una ofrenda para Dios. Y es que ahí está lo importante, cuando usted y yo entendemos que esto es para Dios y no para otro humano. Debe cambiar nuestra mentalidad, debe cambiar lo que pensamos. Y en eso va el amor. En el versículo 7 y en el 8 dice así: pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean también que abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Y ojalá que fuéramos como esta iglesia, que sobreabundáramos en fe, que sobreabundáramos en palabra, en conocimiento, pero también que abundemos en ese amor. Y Pablo en ese versículo 8 deja algo bien en claro: no digo esto como un mandamiento. O sea, Pablo no le dice, tienes que dar ofrenda, tienes que ayudar, tienes que repartir tu dinero. No, no, no es un mandamiento, no es algo que tengas que hacerlo. Es una prueba de amor. Si tú verdaderamente amas, no te va a costar dar eso. Y no necesariamente dinero. No te va a costar darle tiempo a tu hermano. No te va a costar voltear ahorita y decir, faltó tal hermano. Bueno, ahorita le echo un mensajito, le echo una llamada, le pregunto, oye hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste? Te extrañamos. Porque eso también significa amar al hermano. Eso también significa es tener esa intención de tener esa comunión. Es parte de... Y cuando yo leía todo esto, era como,
No sé, como esas veces que uno siente así como que el mensaje va directo para nosotros, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos preocupado por nuestro hermano a ese punto? ¿Cuántas veces le hemos echado una llamada cuando no lo vemos o cuando lleva trato sin venir? Un mensajito nada más para decirle, oye hermano, te extrañamos, haces falta en la iglesia. Y realmente es así, como les mencionaba en la historia del principio. Sí, es nuestra responsabilidad venir a la iglesia para traer esa lámpara, ¿no? Y ser luz todos juntos en comunión. Pero creo que también si nos amamos los unos a los otros, es nuestra responsabilidad alientar al hermano a que siga trayendo su lámpara. Es nuestra responsabilidad seguirlo insistiendo para que siga estando aquí con nosotros, porque de eso trata amarnos. Otro pasaje que habla más de lo mismo está en Filipenses, capítulo 4, y el versículo 10 del capítulo 4 de Filipenses dice así: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han revivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo les hablaba a esta iglesia diciéndoles, qué bueno que ya otra vez pudieron ofrendar, qué bueno que otra vez pueden apoyarme, qué bueno que otra vez pueden ayudarme. No porque tengan necesidad, sino porque ahí encuentro su amor, porque ahí veo esa prueba palpable. El versículo 17 de este mismo capítulo dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, pues estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y yo quiero que entendamos un poquito esa palabra. ¿Qué fue lo que envió la iglesia? No, la iglesia no envió una despensa, la iglesia no envió un dinero, la iglesia no envió una carta de aliento. La iglesia lo que envió fue un fragante aroma, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Cuando tú y yo ayudamos a nuestro hermano, lo que estamos dando es una ofrenda agradable a Dios. Y en eso debe girar todo en torno a nosotros. El amarnos es alabar a Dios, es parte de esa adoración que nosotros tenemos. Y hay que hablar de la contraparte. Y que cuando no lo hacemos, que cuando no estamos en esa luz. Vuelvo a leer lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 de esta primera carta de Juan, en el capítulo 2. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. En el mundo espiritual no hay medias tintas, no existen los grises. O eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente. No hay un punto medio de decir, pues no lo amo, pero pues no me cae mal. Eso no existe, o lo amas o no lo amas. Y en esencia, el aborrecer a tu hermano es no amarlo. Y el aborrecer a tu hermano es cometer asesinato. Y me parecía muy interesante cuando estaba leyendo varios libros que me pasó el pastor para poder guiarme un poquito en estos versículos. Uno de los hermanos, uno de estos comentarios, hablaba aquí sobre la historia de Caín y Abel. Y hacía este énfasis, no hay crepúsculos en el mundo espiritual, o eres o no eres. Y quiero leer rápido esta historia de Caín y Abel, que se encuentra en Génesis 4. No sé si usted recuerda, Caín y Abel eran hermanos, hijos de Adán y Eva. Un día ambos ofrecen ofrenda para Dios. La ofrenda de Abel es bien recibida, Dios se enaltece con ella, y la ofrenda de Caín es rechazada. Y Dios le dice, Caín, tu ofrenda no está bien. Caín se enoja y por el ego, por el orgullo, por la vergüenza, por lo que usted quiera, va con su hermano y lo asesina. Entonces llega a Dios y en el versículo 9 dice así: entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y cuando leía esto, me ponía a pensar, ¿qué responderíamos nosotros si Dios voltea y nos pregunta, ¿dónde está tu hermano?
¿Qué responderíamos? ¿Diríamos así? No sé, yo no soy guarda de mi hermano. Yo no tengo por qué estarlo cuidando, no tengo por qué estar ahí a un lado de él. ¿O qué sería lo que responderíamos? Eh, la idea central de este comentario decía así: el odiar a un hermano es en esencia ser un asesino, como lo fue Caín. Y esta idea me recuerda una canción de un hermano que se llama Santiago Benavides, no sé si usted la ha escuchado por ahí. Y él escribió una canción que se llama Mira, dime dónde. Y voy a leerle un poquito la letra de esta canción, porque cuando leía esta idea creo que va muy acorde al tema. Dice la letra de esta canción: Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín. Y Caín le respondió: ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder. Pero Dios sabía la historia de su terrible molestia, que más que indiferencia había un muerto en su conciencia. Dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos en la masa, lo agarró. Tú ya sabes lo que sigue de ahí para la humanidad. Es la historia de Caín que se repite sin cesar. No soy guarda de mi hermano, no me incumbe, no me importa. Pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, nos preguntamos. Si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo. Pero no puedo evitar pensar que así razonamos, y es Caín que vuelve y dice: no soy guarda de mi hermano. Y es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros, con seguridad, hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Y armando todo esto, no sé, yo sentía una palabra muy directa, ¿no? Y le vuelvo a preguntar: si Dios nos preguntara, ¿dónde está tu hermano?, ¿qué sería lo que contestaríamos usted y yo? El aborrecer, el no amar a nuestro hermano, nos pone en el juego de estar en las tinieblas. Y dice el versículo 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. El odio, el aborrecimiento, el no amar, es estar en oscuridad. Y eso no nos permite avanzar espiritualmente y ciega nuestro juicio. Aquí no me ha tocado, realmente así lo digo, pero pues en la iglesia que está en Juárez es un poquito más grande. Y cuando habían sesiones de negocios, hermano, era, no sé, yo creo que Netflix pagaría para hacer una serie de eso. Y muchas veces es por esto. Porque tal vez yo no digo: no, yo no odio a mi hermano. Sí, no lo odio, pero no estoy de acuerdo con él, y por darle la contra, el hermano proponía que se hiciera, no sé, para el aniversario vamos a comprar pizza. Y decía el otro: no, pizza no, a mí no me gusta, que sea pozole. Y a veces era una discusión y una votación, y no, pues es que no, está muy dividida la iglesia, no, vamos a poner otra tercera opción. O sea, y era un problema, y a veces son cosas tan vanas, cosas tan, no sé si me explique, cosas que dice uno: ¿por qué están peleando por eso? Y realmente cuando uno va a esto, entiende que el que no haya ese amor ocasiona este tipo de cosas, que estemos frenándonos por situaciones que no valen la pena. Lo voy a mencionar y espero no se tome a mal, porque creo que es de bendición. Pero en una ocasión iba a haber el aniversario de la iglesia, y gracias a Dios la iglesia estaba recibiendo hasta cierto punto buen ingreso, y los hermanos del Ministerio de Comunión, que así lo llamaban allá, se propusieron hacer un evento en grande, es decir, vamos a invitar a Tercer Cielo que venga a cantar. No, pues cuesta tanto, tenemos de aquí a acá, vamos a juntar tanto dinero y lo vamos a hacer así. Bueno, cuando llega ese año que ellos tenían preparado para eso, tuvo que haber un recorte de los presupuestos de todos los ministerios, porque habían gastos importantes para la iglesia. Y todos los ministerios bajaron: no, bueno, pues ya no me den a mí, ya no me den a mí. El Ministerio de Proclamación, de Evangelismo, dijo: no, pues no es necesario, de nuestra bolsa sacamos para comprar Biblias y nosotros evangelizamos así, que la iglesia no nos dé ninguna partida. Y los hermanos de Comunión dijeron: no, ya teníamos nuestro plan nosotros para este concierto, ya tenemos el dinero, vamos a darlo para acá. Y yo no quiero decir que los hermanos se odiaran, ¿verdad? Eso no, nada que ver. Pero cuando nos centramos en nosotros mismos y no vemos el panorama completo, estamos en oscuridad. Porque ahí saltó un hermano y dijo: oigan, ¿por qué vamos a gastar quién sabe cuántos miles de pesos en eso? Y a Proclamación no le estamos dando ni un solo peso. ¿Qué es más importante?
Y parecería que la pregunta era algo sencilla, ¿no? Y decir, pues tienes razón. Pero no, fue algo bien complicado porque hubo gente que se dividió. Y esa división tal vez va porque no estamos bien centrados en quién está nuestro amor y para qué estamos haciendo las cosas. Claro que es importante amarnos como iglesia, claro que es importante convivir entre nosotros y claro que es importante a veces darnos uno que otro lujo, se puede, qué bueno, gracias a Dios, pero eso no es lo más importante y ahí no debe estar nuestro pensamiento ni nuestro amor. Y vuelvo a leer lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 para que nos quede así bien, bien claro. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Si estamos en la luz, hermano, podemos ver los baches, podemos ver esas piedras y no vamos a tropezar. Podemos ver esas discusiones que no tienen sentido y decir, bueno, las brincamos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y después de esta idea central de Juan, donde nos dice tienen que amarse como iglesia para poder estar en la luz, Juan va a entrar a otro tema un poquito más tremendo, por decirlo de alguna forma. Va a empezar a hablar de esas ideas que están entrando a la iglesia y que están destruyéndola. Ideas a las cuales debemos rechazar y debemos odiar. Ahí se aplica el término. Pero para poder entrar ahí, Juan nos deja unos versículos que para mí son unos versículos entrañables. Juan nos recuerda quiénes somos. Dice en los versículos del 12 al 14: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Aquí se reparten las ideas a algunos pensadores y algunos dicen que Pablo realmente le hablaba a tres grupos de la iglesia. Decía, vamos a hablarle a los niños, a los jóvenes y a los adultos, no a los padres. Pero hay otros pensadores que van un poco más allá. Y si nos podemos fijar cómo Juan escribe esta carta a todos, siempre nos dice hijitos, hijitos míos. Para este punto Juan ya era un hombre de una edad bastante avanzada, rondando por los 100 años. Y cuando Juan escribe, pues él, para todos éramos sus hijos, ¿no? Éramos unos niños todos para él. Y Juan usa estos términos, que es donde llegan la mayoría de los pensadores, de los autores, los utiliza como una metáfora de la etapa del cristiano, en la que todos estamos. Jugamos tres roles, lo que es la inocencia que tiene un niño. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo y entregamos nuestra vida, tenemos como un reset, ¿no? Y cambia nuestra forma de ver la vida y podemos tener otra vez esa inocencia que tiene un niño. Pero también podemos tener esa fuerza que llega a tener un joven, que es como la alusión que se hace, ¿no? Los jóvenes tienen esa fuerza de correr y no cansarse, de andar levantando cosas y no lastimarse, de andarse desvelando y el día siguiente levantarse como si nada. Yo creo que eso se pierde después de los 25 años, porque ahora yo me desvelo y duro una semana para recuperarme, pero bueno, eso va con la juventud. Y el adulto se relaciona con la sabiduría, con la experiencia, con el conocimiento. Y es que cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, jugamos los tres roles. Tenemos inocencia, claro que sí. El Espíritu del Señor nos da esa fuerza, esa fortaleza para poder trabajar, para poder resistir al pecado, para poder avanzar, claro que sí. Y desde el simple hecho de conocer la palabra del Señor, ya contamos con sabiduría. Que claro que esos tres roles deben seguirse acrecentando. Pero lo que voy es que cuando Juan escribe esta parte, no se la escribe a un grupo específico de la iglesia, sino que se lo escribe a toda la iglesia. Y voy a volver a leer estos versículos cambiando esas palabras por iglesia, para que entendamos un poquito más esas palabras. Dice así: les escribo a ustedes, iglesia, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, iglesia, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, iglesia, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, iglesia, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, iglesia, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, iglesia, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Para nosotros poder amar a la iglesia misma y para nosotros poder luchar contra las ideologías que están allá afuera, primero necesitamos saber
quiénes somos. Primero necesitamos saber cuál es nuestro rol. Primero necesitamos saber de dónde nos sacó esa misericordia de Dios. Y estos versículos son claros. Yo creo que si nos tenemos que llevar una tarea es leer estos versículos todos los días y recordar quiénes somos. Recordar que Cristo nos perdonó, que Cristo tuvo un sacrificio en esa cruz para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda culpa. Debemos reconocer, o debemos recordar que conocemos a Dios, que conocemos a ese creador del universo a través de su palabra, a través de la revelación de su Espíritu Santo. Debemos recordar que hemos vencido al maligno no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo está con nosotros. Y a través de su sacrificio lo hemos hecho. Debemos recordar cada uno de esto para poder avanzar en el día al día. Y la última palabra de este versículo 14, la última frase, creo que es de las más importantes. Porque somos fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros y hemos vencido al maligno. Resume todos los versículos anteriores. Si nosotros queremos permanecer en la luz y vencer todo lo que hay allá afuera, necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Y si recordamos, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él? Pues haciendo lo que Él dijo, obedeciendo, que es lo que decían los versículos anteriores. Y si vamos a Nehemías, capítulo 6, versículos del 10 al 11, uno de los autores que leía mencionaba esta parte, cuando hablaba de esto. Cuando Nehemías recibe la encomienda de ir a reconstruir los muros de Jerusalén, obviamente no fue a agrado de todo el mundo, y hubo gente que intentó matarlo, y Nehemías pudo haber retrocedido bien, pero Nehemías sabía quién era, y sabía quién estaba con él. Y en el versículo 10 dice así, voy a leer la segunda parte. Él dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, hablando de Nehemías, y vienen de noche a matarte. Pero yo dije, Nehemías mismo dice, yo dije, ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Nehemías sabía quién era, Nehemías sabía quién estaba con él, Nehemías sabía cuál era su rol. Y decía, ¿vienen a matarme? No me voy a atemorizar porque yo sé quién soy. Y parece que Juan quisiera que tomáramos esa idea. No voy a correr, no voy a escaparme, no voy a achicarme y a decir allá afuera, no soy cristiano. No, al contrario, voy a estar en el campo de batalla porque yo sé quién soy. Y esto es importante entenderlo porque toda la filosofía que está allá afuera es peligrosa. Estamos en un tema muy parecido a lo que parecía esta iglesia a la que Juan escribe. No estamos en persecución, no nos van a matar por ser cristianos aquí en Chihuahua, no nos van a encerrar por ser cristianos. Es más, ya tampoco nos van a discriminar en la gran mayoría de los casos por ser cristianos. Muchas veces la gente le va a decir, bueno, me da igual. Entonces, estamos en ese peligro constante de familiarizarnos tanto con el mundo exterior que adoptamos sus ideas. No puede haber un vacío en el alma. O se llena con Cristo o se llena con la filosofía del mundo. Y eso es lo que mencionan los versículos del 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan ya nos dijo, amen a la iglesia, amen lo que Cristo amó, y no ames lo que está en el mundo, porque si amas lo que está en el mundo, va a ocupar ese lugar en tu alma. En nuestra alma no hay un espacio para dos señores, o es Cristo o es el mundo, o son las filosofías que están allá afuera. Otra vez, en el mundo espiritual no hay medias tintas, o eres o no eres, no hay un punto medio. Y Juan lo sabía, y Juan les dice, ahora que ya saben quiénes son, que ya saben que deben amar, recuerden que no deben amar al mundo ni a las cosas que están en el mundo. La iglesia estaba bajo la tentación peligrosa de llegar a un acuerdo con el mundo. Siempre es difícil ser diferente a los demás, y el serlo se les hacía especialmente difícil a los cristianos en aquellas circunstancias. Y todavía más cuando comenzaban a aparecer anticristos.
haciendo alusión a que el anticristo no es una persona, no es un ser físico, sino una unión de doctrinas y de ideas que están fuera de toda la enseñanza que Cristo pudo habernos dado. A través de la historia se le han dado a varios hombres, a varios personajes históricos, ese título de anticristo por representar todo lo contrario que es con Cristo, vaya. Por poner un ejemplo un poquito más actual que todos vamos a reconocer, a Hitler. Cuando Hitler estuvo ahí, sonaba mucho en la propaganda que era el anticristo, porque era todo lo contrario que estaba con Cristo. Pero Juan no nos habla de una persona, Juan nos habla de una ideología. El versículo 18 dice así: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esto era lo que se encontraba aquí. Y en la iglesia estaba llegando este tipo de doctrinas, este tipo de ideas que atentaban contra la correcta interpretación de la Biblia. Y en última instancia, el permitir que esto entre a la iglesia es no tener amor por ella. Cuando leía esto y lo preparaba, venía a mi cabeza, por mencionar algún tema, el feminismo. Y es que el feminismo, si lo leemos y si leemos un poquito de su historia, que es un tema que a mí me apasiona, vemos que desde sus inicios no se encontraba en algo tan mal, por decirlo así. El feminismo se divide por olas, y la primera ola del feminismo trataba realmente de buscar una igualdad, de buscar un derecho para trabajar y de buscar un derecho para votar. Y hasta ahí se terminaban esas ideas. Que pues en buen punto no tiene nada de malo que la mujer tenga esos derechos. Claro que es correcto, claro que sí. Pero continuamente van llegando otras ideologías que van desvirtuando esto. Y hoy por hoy, si tú eres profeminista, debes estar a favor de muchas cosas que están en contra de la Biblia. Como el sublevar pues los roles que tiene el hombre y la mujer en la familia, a tal punto de que desvirtuamos lo que es una familia bíblicamente hablando y la podemos desechar, a tal punto de que tratamos a la masculinidad como algo malo, de que hablamos de que ser hombre es malo y eres el enemigo, y a tal punto de que sublevamos a la mujer como si fuera un ser, un ente diferente, ¿no? Y todas esas cosas van en contra de la iglesia, y lamentablemente dentro de la iglesia se han ido aceptando. Y hay iglesias que aceptan ese tipo de ideas, y hay iglesias que aceptan otro tipo de ideas, a lo mejor un poco más tremendas o más absurdas de pensar, como el aborto o la eutanasia o cosas por ese estilo. Sobre todo pues en países que se piensan que son más desarrollados, ¿no? Como en Europa o Estados Unidos. Pero a fin de cuentas, todas esas ideologías van entrando a la iglesia, y el permitirlas entrar es en última cuenta no amar a la iglesia. Debemos llenarnos de Cristo cada día y rechazar todas aquellas cosas que no son parte de. Y no es que necesitemos algo sobrenatural para poder hacerlo. En el versículo 20 dice así: pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Juan le dice a la iglesia: todos ustedes tienen el conocimiento, todos ustedes tienen el Espíritu Santo, todos ustedes tienen la capacidad de entender que esas ideas no son correctas y las pueden rechazar. Lo que nos hace falta no es una nueva verdad, no son nuevos conocimientos, no es que venga un predicador de renombre a darnos aquí una conferencia, no. Lo que necesitamos es que la verdad que ya conocemos se convierta en una verdad activa y efectiva en nuestras vidas. El versículo 21 dice así: no les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y es así, hermano, no necesitamos algo revelador, no necesitamos alguien que traiga una nueva filosofía y un nuevo teólogo que diga: no, ya le leí la Biblia y la volví a escribir. No, no, no. Lo que necesitamos es que toda esa verdad que usted y yo ya conocemos, la pongamos en práctica y la estemos recordando continuamente. Pablo hace alusión también a esto en Romanos 15. En Romanos 15, versículos del 14 al 15. Dice así: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad
llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Y es importante eso, hermano. ¿Por qué venimos a la iglesia? No porque nos falta conocimiento. A veces decimos, no, yo ya sé todo, ¿para qué voy? No, no se trata de eso. Se trata de venir a recordar lo que ya sabemos. Necesitamos estarlo recordando continuamente. Necesitamos estarlo manteniendo en práctica. Esa es la necesidad que tenemos como cristianos y es la única forma en la que podemos permanecer de pie entre las ideologías del mundo y no permitir que esas entren a la iglesia. Sí, debemos alejarnos de la pasión de la carne, de la pasión de los ojos y de la arrogancia. Claro que sí, porque eso al final de cuentas destruye no solo a la iglesia, sino nuestra vida personal. Pero a veces hay ideas que damos como que no son tan malas, que también se van convirtiendo en algo tóxico dentro de la iglesia. Y hablando un poco más sobre esa unción que se menciona en el versículo 20, vuelve a hablarse de ello en el versículo del 24 al 27. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo en la vida eterna. Les he escrito estas cosas con respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. La unción se usaba como en este contexto se usa como una idea o una metáfora, pues, de lo que es tener ese conocimiento y tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Si recordamos un poquito a través de la historia y viendo el Antiguo Testamento, la unción era algo que se era preparado para algunos pocos privilegiados, ya fueran reyes, ya fueran sacerdotes, fueran profetas. Se les ungía en un simbolismo de decir que ellos eran apartados para cierta tarea, para cierta función. La unción en estos versículos hace alusión al Espíritu Santo en nosotros, pero también hace alusión al conocer la fe cristiana propiamente dicha. Si vemos el versículo 27 y el versículo 24 se parecen mucho a lo que intentan decir. Y el versículo 24 habla acerca de lo que oímos desde el principio, es decir, de ese conocimiento en la fe cristiana. Otra vez, aquí no habla de nada sobrenatural ni de algo que tenemos que hacer para ganar poderes, no. Lo que está hablando es de el Espíritu Santo, de ese conocimiento que ya tenemos. La unción nos permite probar las enseñanzas, que es lo que dice aquí. La unción, a través del Espíritu Santo y ese testimonio que está dentro de nosotros, y a través de ese conocimiento que ya hemos tenido, nos permite pasar por un filtro todas esas ideas y poder rechazar aquello que no conviene a la iglesia, aquello que no nos conviene a nosotros, y permanecer lo que sí conviene. Si no permitimos que lo de afuera entre a la iglesia, entonces estamos amando a la iglesia. Y yo creo que eso es importante mencionar. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, claro que uno viene con el temor de decir no sé a dónde voy a entrar y quién sabe qué tipo de ideas vayan a tener, ¿no? Pero desde que entré aquí, desde que pasé por esa puerta y me recibieron con un abrazo, me recibieron con un apretón de manos, me dieron una hojita para que llenara mis datos, salí, yo recuerdo que Adrián fue atrás de mí para preguntarme que cómo estaba, que cómo me llamaba, todo eso. Luego platiqué con el pastor y todas esas cosas me hicieron sentir en casa, pero también me hicieron sentir que estaba en un lugar que realmente amaba a sus miembros. Porque el hecho de que el pastor no deje de estudiar y no deje de estarse preparando y no deje de estar enseñando, quiere decir que ama a la iglesia. Y lo digo por experiencia, porque cuando me dijo, ¿vas a predicar? No, pues también voy a predicar. Me empezó a pasar un chorro de libros, pero es un montón, y hay cosas que ni alcanzo a leer porque son un montón de las cosas que me pasó. Y me pregunta, oye, ¿qué dudas tienes? Oye, ¿cómo vas? Oye, ¿ya leíste esto? Oye, ya mira esta predicación, te la mando para que la escuches, todo eso. Y eso quiere decir que no quiere que venga aquí alguien cualquiera a hablar cualquier cosilla. Quiere que sea realmente palabra de Dios, que sea realmente palabra de alguien que está leyendo, que está estudiando. Y a veces es muy demandante en ese aspecto. Pero gracias a Dios por eso, porque esa es la intención. Que las ideas que lleguen aquí a la iglesia sean ideas que se basan en la Biblia. Y que en eso también reflejemos que amamos a la iglesia. En no permitir que entren cosas que están fuera. En no permitir cosas que no son correctas. Y eso va desde nuestra casa. No permitir que entre nada a nuestro corazón.
no permitir que llenara ese vacío de nuestra alma con ideologías mundanas. Ya casi para terminar, el versículo 28 dice esta frase: y ahora, hijos, permanezcan en Él, para cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Cuando yo recién me convertí, ya tengo mucho que no escucho esa frase, pero había veces que el pastor hacía esa pregunta: cuando Cristo venga, ¿qué te gustaría que te encontrara haciendo? Y yo creo que es algo que debemos pensar, ¿no? O sea, ¿qué me gustaría que me encontrara haciendo? Que me encontrara viendo YouTube y a lo mejor viendo una predicación, ¿verdad? Pero a lo mejor viendo otras cosas. O que me encontrara leyendo, no sé, Harry Potter. O que me encontrara leyendo la Biblia. Y no hablo así para ser, entre comillas, santurrón, ¿no? Decir, no, todo tiene que ser así. No, claro que no. Pero ¿qué nos gustaría que Jesús nos encontrara haciendo cuando viniera en su segunda venida? ¿Trabajando para Él? ¿Preparándonos para trabajar para Él? ¿O llenando nuestro vacío con cualquier cosa terrenal y carnal? Y este mismo versículo me hace recordar otra historia, que no sé si sea cierta, pero la he escuchado en varios lugares. A Alejandro Magno, todos sabemos quién es Alejandro Magno, o lo hemos escuchado. De hecho, hasta hay una paleta de hielo, ¿no?, que tiene su nombre, ¿no? Magno. Entonces, este personaje histórico fue un conquistador de los romanos increíble y tal vez uno de los mejores genios militares que han existido. Y cuenta la historia que en una de las ocasiones estaba él en un campamento y pues era la noche, se fue a dormir, pero no podía conciliar el sueño. Entonces se levanta y empieza a caminar por su campamento. Al llegar a una de las esquinas, ve a uno de los guardias que en ese punto debería estar cuidando, vaya, a los demás soldados que estaban descansando, y lo ve dormido. En ese momento, la paga por haber hecho eso era considerarlo como traición, y lo que merecía este soldado era morir. Entonces Alejandro va y lo levanta, y le dice: despiértate. Y ya se levanta el soldado, era un muchacho recién ingresado a la compañía, y se levanta con miedo, obviamente, con temor, y le dice: perdóneme, señor, perdóneme, no quería hacer eso. Dice: no, ¿por qué estás dormido? O sea, tú deberías estar despierto cuidando. Sí, perdóneme, fue un error, me cansé, cerré los ojos un momento y me quedé dormido. Yo sé que lo que merezco es la muerte, pero por favor perdóneme. Y Alejandro Magno voltea y lo ve y solamente le lanza una pregunta, le dice: ¿cómo te llamas? A lo que el joven responde: me llamo Alejandro. ¿Y sabe cuál fue la contestación de Alejandro Magno? Le dijo: bueno, te voy a perdonar, pero a partir de hoy o cambias tu actitud o te cambias el nombre. Decir que somos cristianos, hermano. Somos cristianos porque en Antioquía, cuando se usó ese nombre, era como decir: son Cristos chiquitos. Estos se parecen a Cristo. Y cuando leo este tipo de versículos, me pregunto si realmente Jesús nos diría: oye, o te cambias el nombre y dejas de decir que eres cristiano, o empiezas a cambiar tu actitud. Y es lo que dice aquí el versículo 28, lo vuelvo a leer: y ahora, hijos, permanezcan en Él, para cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Y cierra con este versículo: si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una vez más, un versículo muy parecido a con lo que iniciamos, en ese versículo 4. El que dice: yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces yo creo que si pudiéramos recapitular un poco del mensaje de esta mañana, la idea central sería esa, hermano. Si usted y yo decimos que conocemos a Jesús, si usted y yo decimos que conocemos a Dios, debemos comportarnos tal como Él. Y si queremos comportarnos tal como Él, hay muchas cosas que debemos hacer, claro que sí, pero el punto central de hoy es: me voy a dedicar a amar a la iglesia, me voy a dedicar a amar a mi hermano, me voy a dedicar a procurar que lo que entre aquí sea completamente para bendición de la iglesia. Y que nos llevemos eso de tarea. Si por ahí en la semana se acuerda de un hermano, pues mándele un mensajito, pregúntele cómo está, ore por él. Y a veces oramos en nuestra casa, pero esa persona jamás se entera que oramos por él. Pues no pasa nada si le hacemos una llamada y le decimos: oye, hermano, ¿puedo orar por ti? Y una llamada de 2 minutos, oramos y ya se cortó. Y creo que eso haría la diferencia en nuestra comunión como iglesia y en la luz que estemos esparciendo al mundo. Sí. Y vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Padre, y
Y sin duda tú nos has salvado, Padre, para formar parte de este cuerpo, Señor. Tú nos has salvado para formar parte de tu iglesia, Señor, y es un privilegio total estar aquí. Ruego, Padre, que acrecentes nuestro amor, Señor, que acrecentes también nuestra fe, que acrecentes también nuestra hambre por ti, por conocer más de ti, que acrecentes esas ganas, Padre, de estar aquí en el templo cada día escuchando tu palabra y adorándote, Padre, pero que sobre todo acrecentes ese amor los unos por los otros, Padre. Sé tú el que trabaje en nuestras vidas, Señor. Permítenos enfocarnos en ti, Padre. Que cuando alguien nos pregunte por nuestro hermano, no digamos que no sabemos, que no somos su guardián, sino que al contrario, Padre, podamos decir que estamos preocupados por ellos y, y que estamos ahí para ayudarles, que estamos ahí para orar por ellos, que estamos ahí para hacer un apoyo. No solo en lo material, sino también en lo emocional, en lo espiritual, Señor. Permítenos ser un cuerpo más unidos, Padre, para que así como en la iglesia de Hechos, la gente de fuera pueda ver esa unidad y puedan acercarse, Señor, y puedan ingresar a tu iglesia, puedan ingresar a tu pueblo, Padre. Sé tú, Señor, pues con cada uno de nosotros, Padre. Sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Y sigue tú, Padre, también en este domingo, Señor, con la escuela dominical y lo demás que se vaya a hacer, Padre, tomándolo en control. A ti sea la gloria, Padre, y a ti la honra en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.